Hace más de 500 años, los dioses llegados del cielo debatieron cómo evitar el despertar de una de las bestias. Jet Nail propuso erradicar a la humanidad. Aunque Yvonne Candle y Carmine Lake buscaron alternativas, al final aceptaron que era la mejor opción. Y así comenzó una guerra brutal entre los dioses y la humanidad. Pero los humanos resistieron más de lo esperado y la guerra se extendió. Y en medio del conflicto, en los confines del imperio, la primera bestia finalmente despertó, desatando una reacción en cadena. Las personas cercanas comenzaron a transformarse en monstruos. Jet Nail se percató de esto e intentó detener la guerra y negociar, ofreciendo a los humanos convertirse en ogros para evitar la mutación. Pero fue en vano. La desconfianza mutua llevó a una masacre esa noche, en la que todos murieron, excepto una persona. Al amanecer, una joven de cabello plateado apareció frente al dios. Una quasi-brave llamada Helba T. Sentis, blandiendo por primera vez su espada sagrada gris rojiza, lo desafió. Mientras luchaban, su cuerpo se deshacía poco a poco, hasta quedar solamente una neblina negra que imitaba su figura. Las bestias que estuvieron en la superficie antes de la llegada de los dioses habían sido influenciadas por las emociones y deseos humanos cuando fueron selladas dentro de la humanidad. Se creía que estos impulsos podían dividirse en 17 categorías, y por ello se transformaron en 17 bestias diferentes. Aquella bestia que emergió del interior de Helba recibió el nombre de Vinkra, que en el antiguo idioma humano significaba el vínculo entre las personas. Y aunque Jet Nail logró derrotarla, fue alcanzado por un ataque de la espada que contenía una maldición. Sin preocuparse demasiado, Jet Nail se retiró, dejando la espada clavada en la tierra, envuelta en una niebla oscura que desapareció sin dejar rastro. Fyodor le preguntó directamente al hombre al otro lado del espejo si era una de las 17 bestias, y su risa fue la mejor respuesta. Tras confirmarlo, Fyodor le propuso un trato. Si le prestaba su poder, él haría caer al continente flotante. La bestia lo rechazó de inmediato y desapareció, dejándolo perplejo. No era el resultado que esperaba. Más tarde esa noche, mientras Tiet dormía, Fyodor volvió a intentar hablar con el espejo. El hombre reapareció y se presentó de forma más clara. Era un ser formado por una parte que provenía del Chanteur, la primera bestia, y la otra de un humano llamado Willem. Y es esa parte de Willem la que se niega a actuar a menos que Fyodor le diga la verdad. ¿Qué es lo que realmente busca? Fyodor, presionado, se enfrenta a sus recuerdos. La realidad es de que ya no quiere destruir las islas ni abrirle los ojos a los habitantes del continente flotante. Ya no pretende cambiar el mundo por rabia. Todo eso ya eran solamente excusas. En el fondo, recuerda una escena que nunca ha podido borrar. Una niña llorando que llamaba su nombre, y él, apretando los dientes, le dio la espalda y salió huyendo. Ese fue el punto de quiebre. La rabia, la culpa, la impotencia. No pudo proteger a nadie, no pudo cambiar nada, ni siquiera pudo cumplir una promesa a una niña. En ese momento, la bestia acepta ayudarlo, pero el precio sería alto. Fyodor solo podría usar su poder hasta en 3 ocasiones, y con cada uso perderá parte de sí mismo. Cuando se acaben, dejará de existir. Fyodor aceptó y obtuvo 2 habilidades: el poder del Chanteur, que puede convertir cualquier cosa en arena, y las habilidades físicas y artes marciales de Willem, recordando que ya las había usado una vez durante su pelea con Tiat. Durante esa charla, Fyodor notó que la bestia hablaba de las pequeñas al referirse a las hadas, aunque él solo había mencionado a Riel. Entonces confirmó sus sospechas. Ese Willem que mencionó era el mismo Willem de quien las hadas hablaban como si fuera su padre. Entonces le pidió a la bestia más detalles sobre esa parte suya. En un oscuro vacío, una chica estaba rodeada de fragmentos de su memoria. Al acercarse al más grande, revivió su trauma más profundo.
Elba y Nathania eran compañeras de misión. Escoltaban un arma especial cuando recibieron órdenes de derribar unas aeronaves sospechosas que las seguían. Y aunque dudaron, obedecieron. Pero las aeronaves no presentaron resistencia alguna, y al caer, Elba se percató de algo. No eran enemigos, eran naves civiles. Todo había sido una farsa, una trampa para culpar al Imperio alado y detonar una guerra. Entonces, Elba se negó a seguir siendo parte de esa mentira, pero Nathania llegó a una conclusión distinta. En ese momento, sus caminos se separaron para siempre. Se enfrentaron y Elba fue derrotada. Tendida en el suelo, sin fuerzas para levantarse y sin un brazo, le pidió a Nathania que terminara con su vida. Pero Nathania no quiso hacerlo. Enfurecida y sintiéndose traicionada, Elba, llena de rabia, gritó a Nathania mientras intentaba reunir Venenum para activar la puerta de las hadas. De repente, un soldado apareció, caminando en calma. Su uniforme militar estaba cubierto de sangre. No dijo más que un "lo siento", mientras Nathania se desplomaba con una mirada perdida y el pecho perforado. En ese instante, Elba entendió el plan completo. No importaba quién ganara entre ella y Nathania, ambas debían morir. Habían sido piezas en un juego más grande. La ira la consumió, y cuando todo parecía perdido, una voz se coló entre su mente y su alma. Un torrente de emociones brotó en su interior: rabia, esperanza, miedo, nostalgia y ansiedad. Al alzar la vista, vio una nave en llamas y dentro de su contenedor una gran espada gris rojiza. Al preguntar qué era esa presencia en su mente, el sonido respondió: "Nosotros somos Vinkra". En otra parte de la isla, Margomedar y su compañero visitaban la ciudad en lo que debía ser una jornada de rutina, pero la tranquilidad fue interrumpida por un estruendo metálico similar al sonido de una campana y columnas de humo negro al fondo. Al correr hacia los refugios, presenciaron algo inhumano. Una persona se transformaba, con cabezas brotando de su cuerpo. Decía que escuchaba voces. Más personas comenzaron a mutar, colmillos, carne abultada y ojos inyectados en sangre, atacando a quienes les rodeaban. La ciudad entera se sumía en el caos. Margomedari intentaba comprender la causa de las mutaciones y comenzó a darse cuenta de algo. La propagación ocurría cuando alguien gritaba que los demás también se convertirían. Entonces, la transmisión de información era el método de propagación. A su lado, su compañero confirmó lo de las voces. Pero antes de transformarse, decidió quitarse la vida con su propia arma. Margomedari, perturbado, corrió con desesperación hacia el cuartel de la Guardia Alada, pero al llegar, no encontró el ejército, no encontró a nadie, solo a Nathania, gravemente herida. Ambos miraron al cielo, encontrando la silueta de un hada con una espada sobre la luna. Decidida, Nathania extendió sus alas y voló hacia Elba, y en el cielo, sus cuerpos se entrelazaron como en un abrazo, seguido de un resplandor blanco que cubrió el cielo entero. Junto con ellas, todos los monstruos desaparecieron, dando fin al suceso conocido posteriormente como la noche de Mornen. Fyodor terminó de escuchar la historia de Willem y todo lo relacionado con Mornen y Vinkra. Cuando Tiat entra a la habitación, Fyodor entendió mejor su dolor y el daño causado por sus propias palabras. Ocultó su rostro, no quería que lo viera así. Ella, sin entender nada, simplemente lo abrazó. Poco después, un hombre llamó a la puerta. Al abrirla, descubren que no era el dueño de la posada, sino una criatura con cabezas deformes surgiendo de su cuerpo. Aquel monstruo intentó atacar a Tiat, pero ella lo derribó con una patada. Fyodor la tomó de la mano y huyeron saltando por la ventana. La niebla cubría toda la ciudad, pero los monstruos empezaron a aparecer por todas partes. Fyodor notó que había perdido la conexión con Elba. Sin aviso, escucharon el estruendo metálico, resonando desde todos lados y ninguno al mismo tiempo. En una cámara protegida por muros de acero, en el centro descansaba la espada Mornen.
Según antiguos registros, su habilidad residía en conectar a su portador con sus aliados, compartiendo fuerza, emociones y poder en un estado de resonancia. Pero en la era actual, esa leyenda está puesta en duda. Muchos creen que la verdadera función de Mornen sigue siendo un misterio. Esa mañana, Margo se despertó con sueño cuando escuchó el estruendo metálico. A pesar del cansancio, salió de su habitación y cuando llegó al pasillo, se encontró a una Elba tirada inconsciente. Preocupada, la arrastró de vuelta a su cuarto y corrió por ayuda, pero la mansión parecía vacía. Explorando por los pasillos silenciosos, se encontró al patrón de la casa, Birbalung Holmrom, quien contemplaba un cuadro de una plaza antigua. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Recordaba cómo 50 años atrás, su hogar en el bosque fue destruido para construir una colonia para la raza alada. Sentía una gran impotencia por no haber podido proteger su hogar en ese entonces. El estruendo metálico resonó de nuevo mientras Birbalung hablaba consigo mismo, aceptando unirse a los demás. De su cuerpo comenzaron a surgir brazos de distintas razas. La transformación había comenzado. Margo cayó al suelo aturdida. El sonido de las campanas se intensificaba hasta volverse voces, pero justo antes de desmayarse, escuchó el sonido de cristales rompiéndose. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el estruendo de los cañones dejó de escucharse. Las calles habían sido escenario de una batalla, pero ya habían quedado en silencio. Fyodor y Tiat llegaron a una zona residencial ahora en ruinas. Entre los escombros, una de las criaturas deformes aún respiraba. Una de sus muchas cabezas conservaba un destello de conciencia. Fyodor se acercó y, haciendo uso de su poder de los ojos, logró leer su mente. Recuerdos, emociones, pensamientos, todo fluía hacia él. Y justo antes de perder el conocimiento, la voz de Tiat lo llamó, y eso lo devolvió a la realidad. Fyodor le propone separarse para buscar información, pero en secreto piensa reunirse con ciertas personas clave. En la mansión, finalmente Margo abrió los ojos. Estaba siendo cuidada por un Borgle preocupado. Al reconocerlo, se disculpó entre lágrimas. En ese momento, Grieg se dio cuenta de que era la misma niña que él y Noft rescataron 5 años atrás en el incidente de Elpis. Naigrad, Grieg y Margo Medari le preguntaron qué había ocurrido. Margo les cuenta lo que recuerda, mencionando el nombre de Lakish. Todos entienden lo que significa. Mornen la ha elegido. Y aunque todavía no ha empuñado la espada, el vínculo estaba hecho. Antes de comenzar la búsqueda en la mansión, Grieg le pide a Margo que vaya al cuartel de la Guardia Alada y notifique a Noft. Tras separarse, Tiat se dirige al cuartel general, pero en el camino ve unas alas fantasmales salir volando del edificio y decide seguirlas. Al alcanzarlas, descubre que son de Noft, y vuela junto a ella hasta que ven en el suelo a Ran, que está protegiendo a un grupo de civiles del ataque de unos monstruos. Ambas bajan a apoyarla y Noft se da cuenta que estos no son enemigos comunes, porque al patear a uno de los monstruos, nota que su peso no coincide con su apariencia. No parecía un orco del que crecieran 20 cabezas, sino más bien 20 orcos condensados en la forma de uno. Lo mismo ocurría con su fuerza y vitalidad. Y algo quedó claro, estaban atacando únicamente a miembros de la raza alada. Fyodor logró lo impensable, reunir en una misma habitación a los líderes de las dos principales organizaciones. Por un lado, Kajra, el primer oficial de la Guardia Alada, por el otro, una anciana con cabeza de águila, representando al Imperio Alado. Fyodor, sin intimidarse por los soldados que los acompañaban, les propone una alianza. Si cooperan, podrán contener la amenaza de Mornen en la ciudad. A cambio, el Imperio Alado obtendría acceso a la tecnología de afinación de las hadas, y la Guardia Alada tendría la solución a perder el monopolio sobre dicha tecnología. Tras escucharlo, Kajra es el primero en estallar en carcajadas. Nadie en la habitación confía en Fyodor. Para el Imperio, es el hermano de Odette, su enemiga.
y para la Guardia Alada es un traidor y desertor. Cuando los soldados apuntaron sus armas hacia él, Fyodor solamente sonríe, mira el espejo en la pared y susurra: esta será la primera vez. A continuación, usa el poder del Chanteur y en un instante convierte la mesa y todo lo que hay sobre ella en arena gris. El silencio se impone, el propio Fyodor oculta su sorpresa y también la sensación de pérdida que se extendía por su mente. Finalmente, la alianza es aceptada. A cambio, Fyodor pide algo muy específico, una lista con los nombres de los caballeros orcos, porque todos los ataques recientes parecen dirigidos a sus rivales, la raza alada. Con esos nombres podrá encontrar a quien tenga a Mornen y a la elegida por la espada. Al salir del edificio, Fyodor escuchó de nuevo el estruendo metálico en su cabeza, y a pesar de su cansancio, se mantuvo alerta y por primera vez en mucho tiempo notó una claridad inusual en su mente. Parecía que la porción del espíritu del monstruo que había absorbido ya había desaparecido, probablemente porque el monstruo ya estaba muerto. Entre los muchos fragmentos de información que consiguió, un nombre se quedó grabado en su mente: Vinkra. En la lejanía encuentra a Tiat, acompañada por Noft y Ran, y corre para reunirse con ellas. Noft lo saluda con una mezcla de ironía y calidez, entre risas, preguntándole si Elba ya lo había abandonado. Ran también se acercó a Fyodor y le preguntó si él era el creador de los frascos de perlas, pero él se negó inmediatamente. En respuesta, Fyodor le preguntó si el rumor de la muerte del gran sabio era verdad, y el silencio de Ran fue una respuesta más que contundente. En agradecimiento por esa información, les explicó a las tres que Mornen estaba activa, que era la causa de las mutaciones y probablemente estaba en la mansión de Birbalum Honrom. Ran rechazó la idea de inmediato, argumentando que solo las hadas podían usar armas excavadas y ninguna estaba sintonizada con esa arma desconocida. Fyodor la refutó compartiendo lo que Margomedari le había confesado anteriormente. Las hadas no crecían hasta la edad adulta, y no podían usar armas excavadas que no estuvieran adaptadas a ellas porque él había grabado esas reglas en los cuerpos de todas las hadas soldado durante el proceso de afinación. Pero había algo más. Los antiguos Braves humanos podían utilizar cualquier espada, y las hadas originales probablemente también. Sin embargo, Margomedari habría añadido una barrera para impedir que las hadas sintonizaran con Mornen, aunque no de forma permanente. La barrera se podía romper cuando un hada soldado alcanzaba la edad adulta o excedía sus límites de veneno, permitiéndole usar cualquier arma excavada nuevamente. Los ojos de Noft se abrieron de par en par, recordando la última vez que vio a Kutori antes de saltar de la nave con su espada de Esperatio. Fyodor continuó, señalando que Margomedari había cometido un error crucial. Siempre supuso que Mornen controlaría las hadas con las que estuviera sintonizada, pero si Mornen se activó sin intervención directa de las hadas, significaba que alguien más podía hacerlo. En ese instante, Noft lo interrumpió, recalcando que ellas eran las únicas que podían usar las armas excavadas, pero Fyodor la corrigió. En realidad, las armas excavadas podían ser usadas únicamente por humanos, y las hadas podían hacerlo porque estaban diseñadas para imitarlos. Pero eso habría una posibilidad. Significaba que cualquiera que fuera descendiente de los humanos podría utilizar un arma excavada. Entonces recordó algo esencial. Vinkra, la bestia asida dentro de Mornen, fue un Brave humano, por lo que podía controlar la espada en su estado actual, y era el verdadero responsable de la mutación actual. Fyodor no sabía por qué, pero estaba seguro de una cosa: si derrotaban a Vinkra, las hadas finalmente serían libres. Mientras tanto, Margomedari, Grieg, Naigrat y Margo encontraron la bóveda de la mansión, y con cada paso que se acercaban, el estruendo resonaba más intensamente. Ahí, sobre una mesa al centro, reposaba Mornen.
Margomedari intentó desactivarla, dejando caer un poco de su sangre sobre la empuñadura y pronunciando un antiguo hechizo, pero algo lo detenía. Algo en la espada se estaba resistiendo. De repente, una niebla negra brotó violentamente, tomando forma de punta y le atravesó el pecho. En ese momento, con una expresión ausente y movimientos carentes de voluntad, Elba entró a la bóveda, extendió la mano y la niebla se transformó en una cinta oscura que conectó su cuerpo con la espada. En medio de la oscuridad, dos conciencias flotaban, Elba y Laquish. Ambas repasaban sus recuerdos, sus culpas y sus errores. Laquish se lamentaba por haber matado a alguien que amaba. Elba se lamentaba por haber dado todo por su sueño sin obtener nada más que dolor. Ambas creían haber perdido el derecho a ser felices. Pero no estaban solas. Había alguien que todavía luchaba por ellas. Alguien que se enojaba por su sufrimiento. Alguien que había prometido hacerlas feliz. Y lo había conseguido. Cuando abrió los ojos, Elba estaba en el cielo, envuelta en un vestido de humo negro. Su rostro reflejaba confusión, miedo y un vacío inquietante. No reconocía nada, ni a ella, ni a la espada que empuñaba, ni a Margo que la llamaba con desesperación atrapada en los escombros. Mientras tanto, las tres hadas volaban cargando a Fyodor y su misterioso equipaje rumbo a la mansión. Desde el cielo, contemplaron un escenario devastador. La mansión había sido reducida a escombros y los soldados y sirvientes habían mutado en monstruos. Todo a su alrededor era caos. Cuando aterrizaron en las afueras, Noft y Ran se separaron para contener a los monstruos, mientras Tiat y Fyodor avanzaron directamente hacia Elba. Fyodor tenía un plan para detenerla, pero necesitaba tiempo, por lo que le pide a Tiat que la distraiga. Ella siente sin dudar. Rápidamente se acerca para enfrentarse a Elba y sin titubear activa su venenum para atacar cuando nota que los movimientos de Elba no eran tan certeros como antes. Y aunque nunca había vencido a Laquish en combate, sus golpes empiezan a hacerla retroceder, uno de ellos alcanzando su brazo, pero es bloqueado por una enredadera oscura que la cubría. Aún así, el daño provoca un destello de lucidez, y Elba titubeó. Tiat lo nota y decide seguir presionando, genera más venenum, su cabello se eriza, pero no cambia de color. Su poder no había alcanzado el límite. Aún así, sigue luchando con todas sus fuerzas. Entonces, en un instante de claridad, Elba deja expuesto su pecho, y en voz baja, entre lágrimas, le pide a Tiat que la mate. Pero ella no puede hacerlo. En ese momento, desde la retaguardia, Fyodor aparece y ataca. La técnica que ve le es familiar a Tiat. Era la misma que había visto en sus sueños, la que Willem usaba. El ataque impacta justo en la mano de Elba, haciendo que Mornen caiga al suelo. Pero Fyodor se queda paralizado por el intenso dolor interno. El precio del poder de la bestia se cobraba en su cuerpo. Tiat, desesperada, intenta evitar que la enredadera recupere la espada, pero no sabe qué hacer. No pudo resistirse y cerró los ojos. El tiempo pareció detenerse. Y en un instante, una sensación desagradable se apoderó de su mano derecha. Y entonces siente un líquido cálido y pegajoso en su mano. Voltea hacia abajo y ve a Ignario, su propia espada, clavada profundamente en el pecho de su hermana. Quien había sido Laquish, quien había sido Elba, quien había sido ambas, simplemente sonrió con un poco de alegría. Una sonrisa que Tiat conocía muy bien. Era la misma que usaba cuando consolaba a las hadas más pequeñas del almacén. Tiat abrazaba a su hermana gritando su nombre, mientras buscaba con desesperación a Fyodor en los alrededores. Sabía que no podía hacer nada para salvarla, pero no sabía qué otra cosa hacer. Y cuando finalmente lo encontró, Fyodor sostenía en una mano a Mornen y en la otra a Seniorius. Sus hombros temblaban, pero no por tristeza. Estaba riendo. Tiat cree que había sido poseído, pero Fyodor la corrige. No estaba siendo controlado por Vinkra. Fyodor apartó la vista del cuerpo de Elba, resistiendo el impulso de correr hacia ella y acompañarla en sus últimos momentos.
No estaba preocupado, sabía que pronto estaría junto a ella, pero antes tenía una última tarea que cumplir. Fyodor siempre fue un excelente actor y estaba en el clímax de su plan maestro. Finalmente estaba en el gran escenario que siempre había anhelado y debía interpretar su papel de forma magistral hasta el final. Recordó la historia que la bestia le contó sobre Willem, quien en sus últimos momentos absorbió el poder del Shanteur y se enfrentó a las hadas, demostrando que su poder seguía vigente. Ahora, él haría lo mismo. Se puso sus gafas y con una sonrisa siniestra y una lágrima de sangre deslizándose por su mejilla, con el poder de 2 bestias, se declaró ante todo el mundo como el enemigo del continente flotante. Retando a Tiat a defender al continente de su amenaza, le miente diciéndole que siempre fue una pieza en su plan, que todo lo que hizo fue para empujarla hasta ese momento. Tiat, enfurecida, ataca y en un choque de espadas pierde la suya, pero consigue que Fyodor también suelte a Seniorius. Tiat se apresura a recogerla, intenta infundirle su venenum, pero la hoja permanece dormida. No hay respuesta. Las enredaderas que surgen de Fyodor la desarman fácilmente, pero Tiat no se rinde, se levanta, cierra el puño y golpea el pecho de Fyodor con todas sus fuerzas. Y en realidad, Fyodor no se había transformado en una bestia ni obtenido su fuerza, simplemente había absorbido su espíritu, por lo que el impacto lo lanza hacia atrás, chocando contra los escombros. Ya no le quedaban fuerzas, su visión empezó a nublarse. Frente a él, Seniorius apuntaba temblorosamente su pecho. Fyodor creía que era una ilusión del agotamiento, su fin estaba cerca. Giró la cabeza y vio sus dedos rozando la mano de Elba. Los ojos de Fyodor perdían su brillo poco a poco, y con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó la mano de su amada. En ese momento, en el límite de la conciencia, escuchó una voz. Luchó por levantar los párpados y girar los ojos. En la esquina de su visión borrosa, reconoció otra figura. Atrapada en los escombros, Margot llamaba su nombre. Los labios de Fyodor temblaron involuntariamente y, en un susurro inaudible, pidió perdón por no haber podido cumplir su promesa con ella. Ese susurro que nadie escuchó fueron sus últimas palabras. Todo el poder comenzó a desvanecerse de su cuerpo, y así, quien una vez fue conocido como Fyodor Yezman, encontró la muerte. La lluvia empezó a caer sobre los escombros de la mansión. Tiat abrazaba los cuerpos sin vida de Fyodor y Lakish sin dejar de llorar. Noft quería consolarla, pero no encontró palabras. Solo podía desear, en silencio, que dejara de sufrir. Nygrad se acercó a ella, diciéndole que le permitiera llorar, que lo necesitaba. A lo lejos, Nax y Odette observaban en silencio. Nax empezó a recordar cómo fue enviado a vigilar a Fyodor. Al principio solo era una misión, pero al final lo consideró un amigo. Se percató que la espalda de Odette temblaba. No necesitaba girarse para saberlo, estaba llorando. Decidió no decir nada y dejar que la lluvia disfrazara sus lágrimas y ocultara el sonido de su llanto. Tiat permanecía en silencio en el hospital, mirando por la ventana, incapaz de procesar del todo lo ocurrido. Mientras tanto, Margot se encontraba en recuperación, física y emocionalmente estaba afectada tras la pérdida de Fyodor. Tiat preguntó por los cuerpos. Le explicaron que, a diferencia de otras hadas, Lakish sí dejó un cadáver, lo que indicaba que su naturaleza se había alterado, como ocurrió con Kutori años atrás. En cambio, el cuerpo de Fyodor fue sellado y puesto bajo custodia de la Guardia Alada. Una ironía amarga. Él, que toda su vida buscó desentrañar los secretos de esa institución, ahora era uno de ellos. Y antes de partir hacia la isla flotante número 38 para reencontrarse con Pannibal y Colon, Limeskin le dio una última información. Mornen había quedado vacía. Ya no poseía voluntad propia y sería puesta en servicio nuevamente cuando encontraran una nueva portadora. Cuando Tiat observó la espada, por un instante contemplaron una luz brillante que emanó de la espada al reaccionar a su venenum.
En la isla flotante número 33, una chica gato se perdió en el bosque. Siguiendo la luz de la luna, consiguió llegar hasta un campo de flores blancas, donde creyó encontrar a un espectro de los que sus padres mencionaban, pero en realidad era solamente una pequeña niña sin marcas. En lugar de asustarse, le ofreció compañía, recordando a su hermano pequeño fallecido. Desde entonces, a escondidas la visitaba y jugaban cada noche, pero un día, el padre de la chica la descubrió, creyendo que el espectro la controlaba. Reunió a todo el pueblo y, armados con antorchas, llegaron al bosque a rodear a la niña sin marcas con hostilidad. Pero la chica gato se interpuso, protegiendo a su amiga y asegurando que no era peligrosa. Con su honestidad, logró convencer a los adultos de que no estaba siendo controlada. Poco después, un hechicero de la Guardia Alada llegó a la isla y se llevó a la pequeña sin marcas. La chica gato se despidió dándole las gracias por haber sido su amiga. Tiempo más tarde, esa niña sin marcas recibió un nombre, y a partir de ese momento fue conocida como la Quiche. En el almacén de hadas, Almita encontró a su hermana Eudea inconsciente. Estos episodios se hacían cada vez más frecuentes y el tiempo de Eudea se agotaba. Sin el proceso de afinación, las hadas estaban colapsando lentamente. Por eso, Naigrat y las hadas mayores se habían marchado para intentar restablecerlas. Ambas hermanas se cuidaban entre sí cuando sucedían, y en ese momento de fragilidad, Almita la cubrió con una manta y le cantó una vieja canción, la que la Quiche solía cantarles cuando eran más pequeñas. Pero Almita también estaba en su límite, apenas podía mantenerse despierta la mitad del día. Y antes de caer desmayada, fue sostenida por un soldado de rostro alargado. Era un hombre que había aceptado el trabajo en el almacén para trabajar poco y ganar mucho dinero para vivir una vida llena de lujos en una isla flotante lejana. Parecía ser un sueño. Estaba en un vasto campo de flores. Ahí, dos hadas jugaban riendo. Una de ellas le coloca una corona de flores, y ambas se disculpan por haberle causado problemas, aunque él no entiende a qué se refieren. Ambas chicas comenzaron a darle las gracias y a despedirse, pero él no podía aceptarlo. Creía que no había cumplido su promesa de hacerlas felices. Al intentar detenerlas, sintió un temor profundo. Si se separaban ahora, nunca más las volvería a ver. De repente, las chicas se desvanecieron y el campo de flores se convirtió en un desierto. Fragmentos de cristal comenzaron a caer del cielo. Una voz etérea lo llamó y le preguntó si quería regresar, pero él respondió que no. Creía que no lo merecía. Y así, cerrando sus ojos, se hundió en el vacío. Era de noche cuando abrió la ventana y miró al cielo. Sintió como si alguien lo hubiera llamado por su nombre, o al menos el que le habían dado a su personalidad en el pasado. Mientras murmuraba, preguntándose a sí misma cómo alguien de ese tiempo sabría ese nombre. La mujer que ahora respondía el nombre de Aisia se obligó a sonreír. Sin embargo, esa sonrisa desapareció de inmediato. No necesitaba fingir una, no había nadie en ese lugar. Miró hacia el firmamento cuando una estrella fugaz cruzó el cielo. Sin pensarlo, susurró el nombre de Elba. Era un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo. Un nombre que le dolía en el corazón. En medio de esa tristeza contenida, un alboroto la sacó de sus pensamientos. Un grito alertaba sobre un ataque de monstruos. En ese momento, un mal presentimiento se apoderó de ella. Así que se puso su chaqueta sobre el pijama y soltó los frenos de la silla de ruedas para regresar lo más rápido posible al cuartel de la Guardia Alada. Antes de pasar a comentar lo ocurrido en este volumen, como en todos los demás videos de esta serie, quiero comenzar con una recomendación, y es de que no se queden solamente con estos resúmenes, porque aunque intento no omitir ningún detalle importante,
puede que se me pase algo que a continuación cobre más importancia. Al fin y al cabo, yo también estoy leyendo esta obra por primera vez. Si la historia les está gustando, los invito a leerla por su cuenta. Incluso si no están muy familiarizados con el formato de novela ligera o no les gusta mucho leer, denle una oportunidad, porque es una lectura muy ligera y muy disfrutable. Lamentablemente no está disponible de forma legal fuera de Japón. Sin embargo, en la descripción les dejaré el enlace a la página en donde yo personalmente la estoy leyendo, y creo que es una muy buena traducción. Dicho eso, ahora sí pasemos al análisis y opinión. Este volumen es, sin duda, el punto más alto de la historia hasta ahora. El clímax no es el clímax del capítulo 4 o del volumen 6, sino que es el clímax de los 11 volúmenes que llevamos hasta ahora, y es uno de los mejores momentos que he visto o leído en la ficción. Todo es perfecto: la estructura, el ritmo, las revelaciones, la construcción dramática y las consecuencias emocionales de cada decisión. La narrativa alcanza un nuevo nivel. Las múltiples tramas, tanto principales como secundarias, se entrelazan con una fluidez y naturalidad que no habíamos visto antes, y todas convergen de forma impecable en la mansión. Y vayamos directamente a lo más importante que ocurrió en ese lugar. Fyodor ya era desde hace unos volúmenes atrás mi personaje favorito de la obra, pero con su conclusión lo ha confirmado completamente. Su evolución ha sido impecable, abriendo poco a poco su corazón con cada hada que conocía. Las aventuras y las tragedias fueron rompiendo y rearmando su vida, y su arco cierra de la única forma posible para él, en una escena que lo define por completo: inteligente, narcisista, testarudo, pero profundamente cargado de amor. Y si tuviera una moneda por cada vez que un protagonista hace de villano para juntar a todo el mundo en su contra y que sus seres queridos tengan que matarlo para que queden como los héroes, tendría 3, que la verdad ya no parece tan inusual este tipo de resolución para los protas trágicos, ¿eh? Pero en este caso no se siente repetido, porque Tsukamoka lo construye desde la personalidad del personaje. Es consecuencia directa de todo lo que vivió, perdió y eligió. Y sobre Elba, el uso de flashbacks ha sido una herramienta constante en la obra, y llevamos varios volúmenes viendo fragmentos de su pasado, y por fin, en este, completamos el rompecabezas. Comprendemos qué ocurrió realmente entre ella y Nathania, y el porqué de su dolorosa hostilidad al reencarnar en Lakish. Esta revelación no solo recontextualiza escenas pasadas, sino que añade una profundidad trágica a su destino, y aunque parezca que su muerte es opacada por el acto de Fyodor, lo cierto es que su desenlace tiene peso igualmente, porque es coherente con la catarsis emocional que tuvo en el volumen anterior, y su sacrificio es el último paso de su redención. Es trágico porque cuando por fin había elegido un camino diferente, es controlada nuevamente por Mournen, arrastrada otra vez por sentimientos negativos que la corrompen y esa paz que le daba ser controlada, pareciendo condenada a repetir su desenlace. Pero ya no es la misma Elba que murió con Nathania. En el momento importante, cuando recupera el control por un momento en medio de la batalla, esta vez toma el control de su propio destino y lo acepta con el corazón tranquilo. Le pide a Tiat que la mate, no por desesperación, no por odio a sí misma, sino que decide sacrificarse para proteger el futuro que había deseado toda su vida, y quiere que sigan teniendo esperanza de que mejore. Su muerte es dolorosa porque está marcada por el peso de lo que pudo ser, pero al final fue con determinación, y eso es lo que le da dignidad. Y no, esta historia no solo es tragedia pura, no solo es sufrir y ya, porque los personajes encuentran esperanza en esas tragedias. Las muertes son sacrificios, los supervivientes heredan voluntades. Poco a poco, cada decisión, cada acción consigue que el mundo empiece a cambiar, a abrirle paso a una vida mejor para las nuevas generaciones. Y este volumen marca un antes y un después en esta historia. Podría perfectamente considerarse el final de la segunda etapa. Y ahora que Elba y Fyodor se han ido, la atención se desplaza hacia los que quedaron. Es hora de que Colon y Pannibal asuman un nuevo protagonismo
y Tiat retome su rol como en el primer volumen, donde fue la columna principal de la historia, la que conectaba a Sukazuka con Tsukamoka. Y se habla mucho de Itadori o Guts, pero ella también ya lleva una lista larga de seres queridos que ha perdido, Kutori, Ren, Willem. A pesar del corto tiempo que estuvo, Apple también fue su hermana, y en este volumen, Fyodor y Lakish por segunda ocasión. Y no solo las tres hermanas de en medio, sino que personajes como Noft, Ran y Naigrat ahora conocen la verdad sobre el proceso de afinación, y eso abre la posibilidad a una nueva etapa para las hadas, y ellas son las más adecuadas para dar un paso al frente e iniciar un cambio profundo en la forma en que el mundo trata a las hadas. O quizás pueda que sea el turno de la nueva generación. Almita y Eudea han tenido pocas apariciones, pero siempre han estado ahí, desde el inicio de Sukazuka. Lo que queda bien claro es lo bien planificada que está esta historia. De momento eso sería todo por mi parte, dejen su me gusta y en los comentarios qué les ha parecido este volumen. Estaré retomando la lectura de esta novela ligera, pero qué tan seguidas salgan las siguientes partes dependerá completamente de su apoyo a este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.